La guerra entre Israel y Hamás en Gaza entra en una fase que podría posibilitar un nuevo alto el fuego. La prensa israelí asegura que los representantes de inteligencia de Israel y Qatar están negociando en Varsovia una posible tregua para liberar a rehenes israelíes. La presión interna de los familiares de los más de 130 secuestrados y externa de los Estados Unidos estarían obligando a mover ficha al gobierno de Benjamín Netanyahu. Soy Jenny Pérez en Berlín para Deutsche Welle. Destacamos. El secretario de Defensa de los Estados Unidos se reunió en Tel Aviv con el primer ministro de Israel. El gobierno de Joe Biden busca el fin de la ofensiva en Gaza. Y el ejército alemán anuncia que desplegará tropas fuera de sus fronteras. Está previsto que unos 5.000 soldados de la Bundeswehr sean desplegados en Lituania en 2027. Es parte de un acuerdo que el ministro de Defensa de Alemania ha calificado de histórico. Y en el Día Internacional del Migrante damos una mirada a México. Este país ha experimentado un aumento de hasta el 60% del flujo migratorio. En esta edición ponemos la lupa a una iniciativa de educación de la ACNUR para niños y niñas migrantes. Aumenta las llamadas internacionales a Israel para que negocie un alto el fuego con la milicia terrorista Hamás en Gaza, también de su aliado más cercano, el de Estados Unidos. Lloyd Austin, el secretario de Defensa de ese país, se encuentra en Tel Aviv, donde ha dialogado por separado con el primer ministro Benjamín Netanyahu y el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant. Tras las reuniones, Austin aseguró que Washington continuará suministrando armas y municiones a Israel. En rueda de prensa, Austin dijo que habían debatido estrategias para pasar de operaciones a gran escala a combates de menor intensidad en la lucha contra Hamás, un grupo que numerosos países en Occidente califican de organización terrorista. Y se está avanzando hacia una nueva tregua en la guerra en Oriente Próximo. Ampliamos con quien ven, con Adrián Krupnik, quien es académico, doctor en historia, además investigador de la Universidad de Tel Aviv. Adrián, bienvenido. ¿Y cuán grande es la presión interna, concretamente la de los familiares de los rehenes, para que el gobierno encabezado por Benjamín Netanyahu busque una tregua con la milicia terrorista Hamás? Yo diría que los familiares cumplen con el amor que le deben a sus familiares retenidos en Gaza, y si bien el pueblo está con ellos y es solidario con ellos, existe al mismo tiempo un consenso social de que a Hamás hay que combatirlo. Entonces no habría que confundir las manifestaciones numerosas y el apoyo a los familiares y a los rehenes con una voluntad del pueblo, con presionar al gobierno para detener este combate a Hamás. Se dan las dos cosas en paralelo. Hablemos, por favor, de la situación del actual gobierno de coalición de Benjamín Netanyahu. ¿Está, en tu opinión, Netanyahu ante un dilema entre lo que exigen esos familiares de las víctimas, incluso una porción de la sociedad israelí, y lo que quieren los ministros ultranacionalistas de su coalición? Bueno, en línea con mi respuesta anterior, yo creo que evidentemente la carrera política de Netanyahu se encuentra con muchísimos problemas que van a seguir madurando a lo largo de este conflicto. Pero si en algo cuenta con el consenso social es con la necesidad de combatir a Hamás y la creciente fuerza que puedan tener los representantes de la extrema derecha israelí. Hay que apreciarlos dentro de transformaciones a escala regional, como lo que ustedes mencionaban antes, la escalada de violencia en el Mar Rojo, y también estos movimientos van a producir nuevas tomas de posición en jugadores regionales como Arabia Saudita. Así que no hay que descartar que los cambios que haya en la sociedad israelí vengan acompañados de cambios aún mayores en la región. Este conflicto evoluciona día a día y no hay que descartar que nos encontremos con nuevos escenarios cuando sea que esto termine. Adrián Krupnik, académico de la Universidad de Tel Aviv, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, en Alemania dice que ha firmado un acuerdo histórico para desplegar tropas en Lituania y será la primera vez desde la posguerra que los soldados alemanes del Bundeswehr estén estacionados permanentemente fuera de las fronteras del país. El ministro de Defensa, Boris Pistorius, dijo que Alemania está lista para defender el territorio de la OTAN. Una firma histórica. Alemania y Lituania cierran una hoja de ruta para el despliegue de militares del ejército alemán.
Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, Alemania estacionará soldados de forma permanente en el extranjero. El desencadenante, la amenaza que supone Rusia, no solo para Ucrania, sino para toda Europa. La ya denominada Brigada de Lituania está formada por 4.800 militares y 200 civiles. La intención es disuadir a Rusia de atacar a los pequeños países bálticos. Con la Brigada de Lituania, Alemania pretende contribuir a reforzar el flanco oriental de la OTAN. Desde la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022, la Bundeswehr ha redefinido sus metas. Ahora consisten en reforzar la defensa nacional y a la OTAN. Esto es un hito, es un proyecto muy nuevo y realmente impresionante. La firma de esta hoja de ruta es algo inédito para Alemania y para la Bundeswehr. Es la primera vez que lo hacemos y aunque el reto es enorme, queremos hacerlo y que junto a nuestros amigos lituanos sea un éxito. Alemania ya lidera el grupo de combate multinacional de la OTAN en Lituania de unos 1.000 efectivos que ahora se integrarán en la nueva brigada. El objetivo es que esta nueva brigada alemana, que probablemente esté completamente operativa para 2027, contribuya a fortalecer la frontera oriental de la OTAN. Y las implicancias históricas y políticas de esta decisión del gobierno alemán en el análisis del periodista Andreas Geres. Escuchemos. El ministro de Defensa alemán Boris Pistorius calificó el estacionamiento permanente de una brigada completa del ejército de la República Federal de territorio desconocido para Alemania. Alemania ya envió en el pasado tropas a misiones internacionales a países como Malí o Afganistán, pero es la primera vez desde la fundación de la República, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, que estaciona tropas de manera permanente fuera de sus propias fronteras. Se trata de una decisión de largo recorrido, como demuestra la promesa del gobierno lituano de construir infraestructuras como escuelas en lengua alemana u otras facilidades para las familias que acompañarán durante años a los soldados alemanes en el país báltico. Desde la perspectiva alemana, la firma de este acuerdo con Lituania consiste en aportar un mayor músculo militar al flanco este del territorio de la OTAN, con Rusia como principal amenaza, como estableció la Alianza Atlántica en su cumbre de Madrid de 2022. Recordemos además que Lituania hace frontera con el enclave ruso de Kaliningrado y que el llamado corredor de Suwałki, que conectaría Bielorrusia, país aliado estrecho de Moscú, con Kaliningrado, en un hipotético conflicto entre la OTAN y Rusia, es considerado el talón de Aquiles de la alianza militar occidental. Corea del Norte lanzó otro misil balístico intercontinental, el segundo en 24 horas. Según Japón, el misil tenía potencial para alcanzar su territorio o el de Estados Unidos. El aumento de estas pruebas ha despertado naturalmente las alarmas en Washington. Corea del Norte lanzaba hace unos meses un misil balístico intercontinental, algo que este lunes presuntamente se volvía a repetir, lo que ha sido calificado por Corea del Sur de provocación grave. Según Japón, el misil propulsado por combustible sólido podría tener un alcance de 15.000 kilómetros, suficiente para impactar en cualquier punto de Estados Unidos. El misil norcoreano voló hasta este punto. Fue lanzado desde las inmediaciones de Pyongyang, superó los 6.000 kilómetros de altura e impactó 70 minutos más tarde a 1.000 kilómetros de distancia en aguas al este del país, justo en el límite de la zona económica exclusiva de Japón. Washington y Tokio han condenado las acciones de Pyongyang. Condenamos con firmeza estas acciones, que suponen una violación inequívoca de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y amenazan la paz y la estabilidad en la región. China, el único aliado oficial de Corea del Norte, no criticó el lanzamiento y se limitó a decir que la situación en la península coreana es compleja. Los intentos de resolver el problema mediante la disuasión militar y las presiones no funcionarán, sino que tendrán el efecto contrario, intensificando las contradicciones y las tensiones. Según Pyongyang, fueron las maniobras belicistas de Washington las que motivaron el lanzamiento. Ante la creciente amenaza norcoreana, Estados Unidos, Corea del Sur y Japón han reforzado su cooperación militar en los últimos meses. El domingo, un submarino nuclear estadounidense arribó a Corea del Sur.
Todo ello aumenta la tensión de una situación ya de por sí tensa. Tras este lanzamiento de un satélite norcoreano el mes pasado, Corea del Sur se retiró parcialmente de un pacto militar orientado a reducir las tensiones, mientras que Pyongyang se retiró por completo. Y estas instantáneas parecen mostrar al régimen apuntalando su presencia militar en la frontera. El lanzamiento del misil representa un nuevo revés para la estabilidad en la península coreana. Y en medio de todas estas tensiones, la escalada en el Mar Rojo naturalmente preocupa y es así como el Pentágono ha anunciado una coalición de 10 naciones en el Mar Rojo para luchar contra los ataques perpetrados por los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados, recordemos, por el régimen de Irán contra buques comerciales, implicancias económicas importantes de las que vamos a hablar con mi colega Rosa Casal. Bienvenida, querida. ¿Qué tal, Jenny? Pues no es de extrañar la decisión que ha tomado el Pentágono porque continúan las tensiones en una de las rutas de comercio marítimas más importantes del mundo, la del estrecho de Mandeb, que pasa por la costa de Yemen y da acceso al Mar Rojo. Su entrada es un cuello de botella para los navíos, convirtiéndolo así en una zona ideal para los ataques de los rebeldes hutíes. Muchos petroleros y cargueros con destino a Estados Unidos y Europa usan esta ruta para acceder al Mar Rojo. Su importancia radica en que es mucho más corta. Un petrolero, por ejemplo, procedente de Oriente Medio, puede llegar a Europa en 17 días cruzando el estrecho de Mandeb, en lugar de los 41 que tardaría rodeando el continente africano. 55 cargueros han cambiado hasta ahora de ruta por las tensiones en la zona, pero la cifra podría aumentar si persisten las tensiones. Y de hecho se han registrado nuevos incidentes en la zona, lo que ha hecho que más compañías hayan cancelado su ruta marítima por el Mar Rojo. Ampliamos los detalles con nuestro compañero en Frankfurt, José David Navarro. Lo primero, ¿cuán importante es la ruta comercial del Canal de Suez para el transporte de mercancías? ¿Y qué repercusiones puede tener que los barcos opten por alternativas? Hola Rosa, ¿qué tal? Pues es una de las rutas comerciales, como antes indicabais, más importantes y es además la vía más rápida para conectar Europa con Asia. Aproximadamente se tardan esos 17 días, por ejemplo, desde el puerto de Rotterdam hasta Shanghái. Y esta ruta, Rosa, en estos momentos especialmente es relevante para el comercio internacional. Estamos a las puertas de la Navidad y también pronto se acerca el nuevo año lunar chino. Así que el transporte de mercancías, la demanda de estos barcos es en estos momentos aún más alta. Los expertos apuntan, sin embargo, que uno de los amortiguadores para el impacto que podría tener un bloqueo total de esta ruta en estos momentos, a diferencia del 2021, cuando el Eva Given se quedó encallado bloqueando esta ruta, es que ahora existen más barcos, más cargueros disponibles. De hecho, hay un exceso de disponibilidad a diferencia del 2021, cuando salíamos de la pandemia y hubo esos grandes cuellos de botella. Interesante, José. ¿Y cuántas empresas de transporte han cancelado hasta ahora la ruta del Mar Rojo? Bueno, ¿y qué consecuencias deja esto? Sí, a finales de la semana pasada, fue el viernes, cuando gigantes del comercio como Hapag-Lloyd y también Maersk anunciaron que optarían por una ruta alternativa. Hoy, al registrarse nuevos incidentes, otras empresas, entre ellas podemos destacar la petrolera BP, que decidirá optar por otra ruta, y eso, Rosa, ha provocado un impacto directo en los precios del crudo Brent, de los futuros del petróleo crudo Brent, que por momento subían más de un 2%. Hay que recordar que estos ataques a estas embarcaciones tienen una relación directa, ¿no?, con la estrategia militar de Israel en la Franja de Gaza, y de hecho otra de las empresas que hoy ha anunciado la cancelación de esta ruta es la taiwanesa Evergreen, que ha dicho que no va a aceptar en esta ruta cargueros israelíes por el miedo, ¿no?, el impacto que esto puede tener en que se produzcan nuevos incidentes. Otro impacto más, pues, de esta guerra en Gaza. Muchísimas gracias por las informaciones, José David. Vamos con otro asunto. La compañía del acero japonesa Nippon Steel, la cuarta mayor en el sector, anunció que adquiere a la estadounidense US Steel en una operación valorada en 14.100 millones de dólares. En la oferta en efectivo, Nippon Steel pagará $55 por acción de la compañía estadounidense. Según los términos del acuerdo, US Steel mantiene su icónico nombre, su marca y su sede en Pittsburgh. La empresa, con más de un siglo de historia, desempeñó un papel clave en la industrialización de Estados Unidos. El acuerdo, que combina a dos gigantes del acero, pone fin a semanas de turbulencias en el sector siderúrgico de Estados Unidos. Y vemos ahora en formato breve otras noticias económicas destacadas de hoy.
La red social X, antes conocida como Twitter, es criticada desde hace tiempo por difundir información falsa, así como por tener discursos de odio. Ahora la Comisión Europea anunció que abre una investigación formal contra la red social del magnate Elon Musk por presuntas infracciones a las normas sobre moderación de contenidos y transparencia en publicaciones relacionadas con el ataque terrorista de Hamas a Israel. La economía alemana sigue renqueando incluso en plena época navideña. La última encuesta del Instituto IFO sobre confianza empresarial no fue precisamente optimista. Muchas empresas evalúan su situación tan negativamente como en plena pandemia de coronavirus en agosto de 2020. Retroceden los encargos en la industria, pero también en la construcción. Además, el comercio minorista observa con decepción el desarrollo del negocio navideño. La Unión Europea y Kenia firmaron un acuerdo de asociación económica. Con el convenio, la UE eliminaría los aranceles de importación para los productos kenianos, mientras que el país africano abriría gradualmente su mercado. La Unión Europea es el mercado de exportación más importante del país africano, a donde envía el 20% de sus productos. Y seguimos con información de América Latina, Jenny. Es un día especial, Rosa, es el Día del Migrante. Y en este día les traemos la siguiente historia desde México. Una primaria de Palenque, en el sureste del país, acoge a 52 niños y niñas solicitantes de asilo o migrantes. Son parte de un programa del ACNUR que ha beneficiado a 80.000 estudiantes. La falta de documentos es la principal barrera que ponen las instituciones mexicanas para bloquear el acceso a la educación. Los traumas por una ruta de violenta y también la inasistencia son los desafíos que se encuentran los maestros en el aula. Una escuela primaria de Palenque, en el sureste de México. Entre los alumnos hay 52 niños y niñas solicitantes de asilo. Justin es uno de ellos. Ya había pasado por esta aula de cuarto grado. Con su familia siguió camino hacia el norte hasta que fueron deportados desde Estados Unidos y volvió. Llevaba un año sin estudiar. Y pues ahorita pues volvimos a regresar otra vez. Y pues ya ahorita pues ya no sabían casi, pero ahorita ya gracias a Dios ya están aprendiendo más y poco a poco pues ahí van. Pues porque no quiero que se queden así sin estudiar, quiero que ellos prosperen. La inasistencia debido a las condiciones de tránsito y supervivencia es uno de los mayores lastres en su aprendizaje. Una vez en clase, el otro desafío es sanar el trauma que arrastran de una ruta cargada de violencias, como muestra este maestro de arte. Con cierto rechazo, ¿no? O con cierto resentimiento y piensa que todo el mundo les puede hacer daño, ¿no? Y entonces como que a veces como maestro nos toca la parte de abrazarlos, de irlos acercando con sus demás compañeros y que vean que realmente no todo el mundo es así. Es parte de la labor de un programa fomentado por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Educate a Child ha beneficiado no solo a migrantes, sino a 80.000 estudiantes locales que han recibido útiles escolares en los centros de 6 municipios fronterizos. La iniciativa sirve además para favorecer su integración y romper estigmas hacia las personas extranjeras. En esta primaria, esa convivencia se ha logrado sobre todo a través del deporte. Todos son bienvenidos, incluso aquí con la misma población, porque se van relacionando. Nos quitamos a veces muchas malas experiencias que tenemos en la comunidad, pero aquí tratamos de relacionarlos, tanto niños como padres de familia. Los niños están desprotegidos, destaca la responsable local de Save the Children, Evelinda Ramírez. El acceso a la educación es limitado y la falta de documentos es la principal barrera. Tardarse algunos tiempos o algunos días para obtener la CURP, puede que las escuelas, las instituciones no permitan el acceso. Se ha estado trabajando a través de talleres de sensibilización con docentes, con supervisores e incluso con la Secretaría de Educación. Unos impedimentos que desde hace una década en esta escuela han tenido claro que debían eliminarse. Pues conviven aquí y llegan contentos y felices a casa. Mami, tengo un nuevo amiguito, nada más que no es de aquí, es de Honduras o es de allá, pues no es mexicano. Y sin embargo mi hijo de segundo A, él extraña mucho a su amigo porque se tuvo que regresar a su país. La amistad y la educación no entienden de fronteras.
De los 70.000 casos de migrantes menores de edad canalizados el pasado año a las instituciones de protección de la niñez, 12.000 eran menores no acompañados. Una infancia que, además de todas las dificultades de esta ruta, deja de tener sus derechos básicos. Y ponga atención a la siguiente historia, porque el narco uruguayo Sebastián Marcet logró moverse a sus anchas durante años entre Bolivia y Paraguay y con la protección de funcionarios incluso desde la propia oficina de Interpol Paraguay, la fuerza encargada de gestionar su captura y la de su círculo más cercano. Ahora tanto la justicia de Bolivia como la de Paraguay investigan sus nexos, mientras su paradero sigue siendo desconocido. En Paraguay, tras conseguir pasaportes falsificados, se habría escondido el narco uruguayo Sebastián Marcet. Moviéndose en yate y en coches deportivos, se supone que iba a jugar al fútbol y se codeaba con famosos locales. Hasta trajo a su casa una televisión de Uruguay para una entrevista. Según la Secretaría Antidrogas, Marcet controla desde Paraguay una de las mayores redes de tráfico de cocaína a Europa. La senadora del Partido Liberal Celeste Amarilla cree posible que aún se encuentre aquí. El crimen organizado y la mafia comenzó con Stroessner, con los negocios de Stroessner. Vaya a saber uno qué más vendían, aparte armas, drogas, mujeres, autos, etc. La empresa, la línea aérea paraguaya LAP, era directamente el camión carguero de contrabando que venía directo. Cigarrillos, whiskies caros, ropa, etcétera, usada por los generales como su medio de transporte para sus negocios. La dictadura del general colorado Alfredo Stroessner duró 35 años y fue la tapadera del tráfico de heroína a Estados Unidos, entre cientos de delitos más. Aquellos tenebrosos años consolidaron el narcotráfico en pleno corazón de América del Sur. A Marcet lo conocen la Secretaría Antidrogas de Paraguay desde 2018. Muchas veces utilizando documentos de contenido falso bolivianos, algunas veces con su propio documento real, y se observa un permanente movimiento entre Paraguay, Bolivia, Uruguay. Él logra penetrar en diversos ámbitos de la sociedad paraguaya: ámbito político, ámbito religioso, ámbito financiero, incluso deportivo. Todo emprendimiento que conlleve inversión, que conlleve movimiento de personas, era potable para el lavado de activos provenientes del narcotráfico. Paraguay ya era el mayor productor de marihuana clandestina en América del Sur para alimentar a Brasil. Pero la falta de vigilancia de sus fronteras, ríos y del espacio aéreo lo han convertido en la última década en un punto clave de una ruta mundial del narcotráfico de cocaína. Hoy día Paraguay está haciendo un holding de distribución de la cocaína. Facilita ello es la vulnerabilidad de nuestro espacio aéreo. El hecho de que nosotros apenas estemos cubriendo un 3% de la vigilancia de nuestro territorio es un dato muy importante para explicar la facilidad con que se actúa. La inmensa mayoría de la población paraguaya vive ajena a la violencia directa del narcotráfico, pero su economía no. El 45% de nuestro Producto Interno Bruto viene hoy de la ilegalidad. Entonces eso nos habla de que hay un campo importante en el que debemos trabajar si queremos tener una sociedad que se cimiente en el cumplimiento de la Constitución y la ley. A pesar de todo, los esfuerzos del Estado y la sociedad dan sus frutos. Una encuesta reciente afirma que la confianza de los paraguayos en la justicia contra el crimen organizado ha aumentado. Y la revolución de los paraguas vuelve a la memoria colectiva con el juicio del magnate de los medios de comunicación Jimmy Lai, que comenzó este lunes en Hong Kong y comenzó bajo una estricta ley de seguridad impuesta por Pekín. Lai está acusado, recordemos, de conspirar con fuerzas extranjeras. El activista de 76 años fue arrestado hace más de 3 años durante la represión al movimiento pro-democracia de la isla. El magnate de los medios de comunicación, Jimmy Lai, sabía que eso ocurriría tarde o temprano.
El 10 de agosto de 2020, la policía allanó las oficinas de su periódico Apple Daily. Esa misma mañana fue arrestado por violar la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong. Su periódico adoptó una actitud desafiante. Apple Daily seguirá luchando, decía el titular. Esa lucha continuó solo por un año, hasta que el periódico pro-democracia más importante de Hong Kong se vio obligado a cerrar. La gente hizo fila para adquirir su última edición. Era el fin de la libertad de prensa. Lai quedó en libertad bajo fianza, pero era evidente que estaba en la mira del régimen de Pekín. Declaró a DW que iba a resistir y luchar. Me hundiré con el barco, porque este lugar me lo dio todo. Estoy en deuda con él. Me siento muy agradecido por lo que este lugar me ha dado. Tengo casi 73 años, así que es hora de devolver algo. Jimmy Lai huyó de China continental a Hong Kong a los 12 años. Comenzó a trabajar en una fábrica textil y terminó a cargo de un imperio de la moda y los medios de comunicación. A diferencia de muchos que ascendieron en Hong Kong, Lai optó por no callar. Se convirtió en una voz destacada del movimiento pro-democracia. En Hong Kong es visto como un héroe, pero Pekín lo considera una amenaza. En diciembre de 2020, Lai fue sentenciado a casi 6 años de prisión por cargos de fraude, en un juicio que sus seguidores creen que tuvo motivaciones políticas. Ahora podría ser sentenciado a cadena perpetua bajo la Ley de Seguridad Nacional. No tengo confianza en que el juicio sea justo en ningún sentido. Hay 3 jueces designados por el gobierno y no hay jurado. El ministro de Seguridad se jactó de una probabilidad de condena del 100%. Así que este no será un juicio justo. No creo que haya ninguna duda al respecto. China parece decidida a imponerle al influyente magnate de los medios un castigo ejemplar, pero esto podría convertirlo en mártir para el movimiento pro-democracia de Hong Kong. Y aquí nos despedimos y como siempre les agradecemos su confianza y su sintonía. Soy Jenny Pérez y esto es DW Noticias, noticias en español desde Berlín para ustedes. Muchas gracias y hasta pronto.